de esa persona. Arrepentirse quiere decir cambiar la manera de pensar. Es lamentarse. Y hay personas que no cambian su manera de pensar, que no se lamentan, es decir, no se han arrepentido. El mandato de Dios, primero les enseñaré que el arrepentimiento, o les recordaré que el arrepentimiento es un mandato de Dios. Independientemente de a quién es dirigido, el arrepentimiento es un mandato de Dios. En Hechos capítulo 17 versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios, es una orden de Dios, que se arrepientan. Es decir, deja de culpar a otros. Dice el Señor: deja de excusarte, deja de poner pretextos. El mandato es: arrepiéntate. Como que Dios ve las entrañas del corazón, las entrañas de la persona, quise decir. La razón por la que no vencemos una determinada debilidad, un enamoramiento a algo o a alguien, al vicio, a la persona inadecuada, a la práctica incorrecta, la razón por la que no debemos pensar. ¿Por qué un fumador no puede dejar de fumar? Porque no se ha arrepentido. ¿Por qué el alcohólico no puede dejar el alcohol? Porque no se ha arrepentido. Lo ve como enfermedad, lo ve como un trastorno a veces genético. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en la mujer o el hombre equivocado para tu vida? Porque no te has arrepentido de eso. ¿Por qué no puedes arrancar de tu pecho aquel sentimiento? Porque no te has arrepentido. Ese es el problema. No hay arrepentimiento. Entonces viene la sociedad y te dice: es enfermedad, es tu derecho, es tu privilegio, no te dejes, es algo que te nace. No, la sociedad puede decir lo que quiera. El Señor dice: yo te mando que te arrepientas. Es curioso que como cristianos bien sabemos cuando estamos haciendo algo mal, porque el Espíritu Santo hace ese trabajo. Pero tratamos de justificarlo, tratamos de compararnos con otros peores a nosotros, tratamos de justificarlo de alguna manera, porque pobrecito, es que yo estaba joven, es que yo vivía con determinadas personas, es que a mí me violaron y por eso que ahora soy tendencioso homosexual, porque a mí me violaron, y trata de justificar. El problema es la falta de arrepentimiento. El secreto del arrepentimiento del que estoy hablando es que una vez verdadero arrepentimiento produce el perdón, produce la satisfacción, produce la victoria. Se lo voy a enseñar un ratito. Pero el arrepentimiento es un mandato de Dios. Pablo dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Que se arrepientan. El problema de tanto matrimonio que han fracasado con esto, me caso con el otro, es por falta de arrepentimiento. No reconocer que eso debe ser una manera diferente de pensar. El arrepentimiento también es un llamado de Dios, es un llamamiento de Dios. Escuchen los siguientes pasajes. En Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando el evangelio, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 8 y versículo 22. Hechos 8:22 dice así: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quiero que noten, este era Simón el mago, que cuando vio que los apóstoles como apóstoles tenían la virtud de poner las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo, Simón el mago, acostumbrado a ganarse la vida mediante trucos y experiencias sensoriales, vio a eso, gente recibió el Espíritu Santo y le decían: oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por transmitirme ese don? Y el apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo.
¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Yo te exhorto, dice, que te arrepientas de tu maldad. El problema que Pedro vio en ese hombre fue el corazón no arrepentido. Le dice, no, ni creas que no le dice alguna otra evasiva, le dice, arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Por qué? Si sabes que el chisme te ha traído tantos problemas, ¿y por qué no puedes dejar de ser chismosa? ¿Por qué no te has arrepentido de eso? ¿Por qué sigues enamorado de determinada actitud? ¿Por qué esa práctica repetida por años? Porque no te has arrepentido. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, dice la Sagrada Escritura. El arrepentimiento es un mandato, es un llamado de Dios. Pero también, hermanos, mire bien, esto es muy importante, el arrepentimiento es una dádiva de Dios. Es una dádiva de Dios. Es Dios quien nos ha concedido el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, mire bien, no es algo que va a nacernos a nosotros. Es algo que Dios concede. Déjeme que se lo explique. En Hechos capítulo 5 y versículo 30 y 31 dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese, no dice para dar a Israel perdón de pecados, dice para darle el arrepentimiento y el perdón de pecados. No se distraiga, usted puede necesitar este mensaje. El arrepentimiento es una dádiva de Dios. Es algo que Dios en su infinita misericordia nos quiso dar. El arrepentimiento es una capacidad que Dios nos da. Nosotros debemos aprovecharla. En Hechos capítulo 11 versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. El pasaje con el que partimos, 2 Timoteo 2:24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento es algo que Dios ha concedido. Noten el énfasis, de manera que Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe, Dios da todo lo que necesitamos para la salvación, Dios da todo lo necesario para nosotros tener una buena relación con Él, de manera que si no la tenemos, no es porque Dios no quiera, no es porque no sea posible, es un don que nos ha sido dado. Querido hermano, el Señor ya nos ha concedido la capacidad de arrepentirnos. Usted y yo debemos saber que Dios en su soberanía ya nos dio el arrepentimiento. Ya es algo de lo cual usted puede tomar en la vitrina de Dios y decir: yo lo voy a tomar, yo me voy a arrepentir. No es algo que usted no pueda hacer, es algo que Dios ha dado. A usted y a mí como cristianos, Dios nos ha dado la capacidad de percibir el pecado, identificarlo, marcarlo, diferenciarlo de lo correcto y decir: de ese pecado, de esa mala práctica, Dios me da la capacidad de arrepentirlo. No es algo que usted diga: yo no puedo dejar. El problema es que no se ha querido arrepentir. No lo va a poder dejar, no va a poder dejar ese sentimiento, no va a poder dejar ese gusto, no vamos a poder dejar esa inclinación si no nos arrepentimos. Dios nos ha dado el arrepentimiento. ¿Se explica? ¿Se entiende? El arrepentimiento es un mandato de Dios, es un llamamiento de Dios, es una dádiva de Dios y también es una necesidad de los creyentes, de todos los creyentes. Miren lo que dice 2 de Corintios, o escúchenlo, 2 de Corintios 7, 8, 9 y 10. 2 de Corintios 7, 8, 9 y 10. Pablo hablándole a los hermanos de Corinto.
La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, era una iglesia infantil, era una iglesia problemática, era una iglesia que tenía mucha inmoralidad en su seno. Una iglesia tremenda, terrible, muy problemática. Segunda de Corintios 7:8 dice Pablo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo les había escrito una carta de exhortación, probablemente fue la primera carta a los Corintios que tenemos ahí en la Biblia. Y Pablo les dice, miren, a ese perverso que tienen ustedes allí, que se mete con la mujer de su padre, debieran de expulsarlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás. Les exhortó mucho sobre las lenguas, les exhortó mucho sobre la carnalidad que había entre ellos, les exhortó mucho sobre los pleitos que había en ellos. La carta que el apóstol Pablo, y dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, les dio tristeza, ahora me gozo, verso 9, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. De la salvación nunca te vas a arrepentir. Pero de la tristeza que Dios te produce, la tristeza que Dios nos produce, es para llevarnos al arrepentimiento. Noten ustedes, el apóstol Pablo dice, miren, la carta que les di, tan dura, dice, yo hasta lo lamenté. Eso me imagino yo que Pablo va a haber dicho, pobres hermanos de Corinto, se van a entristecer demasiado, pero dicen, no me arrepiento de haberles mandado esa carta, porque al principio los entristeció, pero veo que aquella carta los llevó al arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hermano, hermana, si tú no vives feliz en tu matrimonio, traes tristeza en tu corazón, le produces tristeza a tus seres queridos, analízate si no hay un pecado del que no te has arrepentido. Quizá en tu juventud, quizá el año pasado, quizá hace 10 años, quizá fue ayer. El pecado entristece, el pecado separa a gente, el pecado daña, el pecado hace sufrir a las personas. ¿Por qué no podemos tener victoria en nuestros hogares? ¿Por qué no podemos tener un matrimonio feliz, carambas? Si tenemos todos los recursos de Dios, ¿por qué no podemos tener paz y están peleando, se están discutiendo, están teniendo intrigas y celos y desconfianza? ¿Por qué? Porque hay pecados de los cuales no se han querido arrepentir las personas. No le estoy diciendo esto para que tú vayas con tu esposo y le digas, ya ves, tienes que arrepentirte Es para que usted vea y diga, hay algo que yo tengo en el pasado del que no me he arrepentido. No quiero que vaya usted con el marido y le diga, ¿sabes qué? Lo que tú haga su vida, usted diga, yo tengo ese problema, necesito arrepentirme de ese pecado. Falta de respeto al esposo, falta de fidelidad al esposo. No solamente los hombres cometen adulterio, también las mujeres cometen adulterio. No solamente los hombres tienen vicios, las mujeres también tienen vicios. No solamente los hombres son maldicientes, también las mujeres son maldicientes. Y tanto los hombres como las mujeres necesitamos arrepentimiento. No solamente los hombres tienen pasados inmorales, también las mujeres tienen pasado inmoral. Tal vez tú no estás siendo feliz porque traicionaste a tu esposo, a tu esposa y ocultaste algo que hiciste antes aún de casarte. Y eso trae grandes infidelidades, trae infelicidades por la falta de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es una necesidad que todos los cristianos tenemos. Pero también el arrepentimiento es una solución para las diversas situaciones. Dice la Biblia en Jeremías 31, versículo 19. Jeremías 31, 19 dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Está hablando el profeta del paso que le llevó en el arrepentimiento, de la experiencia que le llevó el arrepentimiento. Después que me aparté tuve arrepentimiento.
El arrepentimiento, hermanos, se presenta en la Biblia como una solución